¿Me escucha, ayudante? Buenas tardes, ingeniero, sí, lo escucho. Sabemos 25, ¿no? Empezamos. Bien. A ver, chicos, vamos a empezar con los ejercicios de cadena. El algoritmo C3 de cadena. Dice, prepare un algoritmo que lea una cadena y cree otra cadena, pero esta vez invertida. Por lo tanto, el requerimiento será imprimir la cadena invertida. ¿Ok? Entonces ya sabemos qué es invertir. Por ejemplo, nos planteamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si mi cadena fuera Pedro, la voy a llamar Cat y tenemos ahí arriba 1, 2, 3, 4, 5 de longitud. Y la queremos invertir, le damos vuelta. O sea, el O va adelante, luego el R, luego el D, luego el P. El E y el P. Entonces, all D. O sea, justo como si le pusiéramos un espejo, se le da atrás para adelante. Entonces, ya tenemos, y con un ejemplo sencillo, sabemos qué es lo que deseamos hacer. Muy bien. Entonces, el segundo paso es pues leerlo nuevamente y ver qué pasa con la salida, qué pasa con la entrada y qué pasa con los valores. De salida. La salida ya sabemos que es salida de resultado. Entonces voy a necesitar una pantalla que diga cadena invertida igual y un cuadradito para la cadena invertida y le asignaré la variable INB de invertido. ¿Ok? Bien. Para la entrada, es la entrada de datos. Entonces voy a necesitar introducir la cadena, un cuadradito, y lo llamaremos cat. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces ahora veamos los valores. Los valores necesitamos, pues, en primer lugar, la longitud lane de cat, que la vamos a asignar a la variable L. Y además hay que sacar letra por letra de la cadena para poder llegar a invertirla. Entonces el carácter LE va a ser cat de X, ¿sí? Donde X va a correr en un ciclo, ¿no? De 1 a L. Entonces donde X de inicio va a empezar en 1 y la condición va a ser X menor que L, la longitud de la cadena, ¿sí? Y el siguiente va a ser X igual a X más 1, X igual a X más 1, X igual a X más 1, hasta que lleguemos a la longitud de la cadena. Y cuando lo superamos, nos salimos e imprimimos resultados de la salida, que es la cadena invertida, la variable INB. Bien. Entonces, estamos listos para preparar nuestro algoritmo. Inicio entonces una etiqueta cadena 13.3. ¿Ok? Bien, entonces variable, la cadena cat, la letra LE, sus letras LE, la cadena invertida, estas tres son cadenas, y además L que es la longitud
y X, ¿sí? Pero veamos qué es INB, no lo hemos analizado, acá arriba en rojo. INB vamos a empezar en nulo y INB va a ser la letra por delante más INB. Y por último, imprimir. Entonces, pues INB, como dijimos, es un sumador de cadena. Y como vimos, acá hemos empezado con, vamos a empezar leyendo la cadena K de X, ¿sí? Leemos nuestra cadena K de X, que va a ser en nuestro caso Pedro, ¿no? Hallamos su longitud siempre está automáticamente en el lenguaje Pascal. Entonces, L es igual a L de K, que nos va a dar la longitud dinámica de la cadena. Y además, INB dijimos que hay que empezar de vacío, de cero. Entonces, INB 0. Y para el ciclo, X igual a 1. ¿Okay? Bien. Entonces, veámoslo el ciclo, ¿verdad? Si X es menor a la longitud dinámica L, ¿sí? Si el siguiente X igual a X más 1, X igual a X más 1, X igual a X más 1, y lo hemos puesto en la línea en rojo, ¿no? Y luego, ¿qué hay en su interior? Leemos, recuperamos la letra LE, ¿sí? LE, que va a ser igual a K entre corchetes de X. Y luego hallamos INB. INB va a ser LE, la letra por delante, más INB, un sumador de cadena. Y X igual a X más 1, X igual a X más 1, etc. Y cuando X no sea menor o igual a L en el ciclo que está rojo, nos salimos e imprimimos cadena invertida INB. Y de esa manera yo puedo invertir la cadena. ¿Okay? Bien, veamos el C4. El algoritmo C4 lo tenemos acá. Dice, prepare un algoritmo que lea una cadena y cree otra cadena eliminando las letras D. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahí yo tengo el ejemplo. O sea, el requerimiento es imprimir, eliminar las letras D de dicha cadena, ¿sí? Tengo mi ejemplo con Pedro, ¿no es verdad? Le vamos a asignar la variable K, 1, 2, 3, 4, 5, la longitud. Entonces le voy a sacar, eliminar la letra D y me va a quedar Pedro. ¿Ok? Entonces, eso vamos a hacer con cadena y vemos que es muy sencillito. Entonces ya comprendemos lo que queremos hacer, pues sacar esa D, la D de Pedro. Así eliminamos alguna letra. Fíjense, y esto es muy común cuando hagamos programas y estamos escribiendo algún texto, nos equivocamos de algo, ¿no? Y borramos de esa manera. Borrar algún carácter. ¿Sí? Y pronto vamos a hacer una función para borrar. Entonces estoy borrando el carácter de Pedro. Bien, la salida. Hacemos la segunda lectura y vamos a ver la salida. La salida es pues sin la letra D y un cuadradito. Y le vamos a asignar una variable, la llamaremos L para ese cuadrito. Y de entrada tengo la cadena. Cadena voy a pedir vía teclado cat, ¿sí? ¿Qué valores internos van a haber? Lógicamente, la longitud dinámica
acá abajo, en verde, apuntalá, aquí abajo, acá abajo, valores, longitud len de Descartes, ¿sí? Hay que hallar la longitud. Además vamos a recuperar la letra LE, es K de X, ¿sí? La están marcando. Y el mismo ciclo, de inicio, X en 1 para el ciclo. Y condición, X menor a esa L dinámica. Y por fin, el siguiente, perdón, X igual a X más 1. Y cuando X igual a X más 1, X igual a X más 1. Y cuando superamos L, entonces imprimimos la variable eliminada L, ¿sí? Eliminando la letra D. Ok, entonces como ven es un ejercicio muy parecido y muy semejante. Bien, bien, veámoslo, pues, nuestro ejemplo. Vamos arriba, vamos a ver la salida. Eli, arriba. Eli va a empezar en 0, pero tiene una condición. Tiene que ser la letra leída distinto de la letra eliminada D, ¿sí? ¿Okay? Y si es distinto A, pues Eli va a ser, voy a sumar Eli, va a ser Eli más la letra A. Y vamos a ir recuperando y nos vamos a saltar la letra D, ¿sí? Y por último, el sumador es el de cadena, imprimir L, ¿no? Imprimir L. Bien. Lo mismo en la entrada, vamos a leer cat, ¿sí? Como sabemos leer, y además vamos a recuperar la longitud. La longitud leen de cat. Bien, entonces, ahora sí estamos en condiciones de preparar nuestro algoritmo. De inicio, pues, cadena 4. Variable, tenemos la cadena cat, la letra LE, la variable para eliminar L y para sumar sin D. Hasta ahí son todas las cadenas. Y luego L, la longitud de la cadena, y X para el signo. Bien. Entonces ahora leemos vía teclado cat. Y una vez leído cat, leemos pues la longitud, recuperamos la longitud. La longitud L es igual a la función len de cat. Además, el sumador de cadena L lo ponemos en 1, ¿no? En 0. Y X igual a 1 para el ciclo. Igualito que el ejemplo anterior. Hasta ahí es el inicio. Ahora veamos pues el proceso. Tenemos ahí el ciclo. Si X es menor a la longitud de L, entonces pues, recuperamos LE, la letra. LE va a ser igual a K de X. Y acá nos preguntamos la condición. LE es distinto de la letra D, ¿sí? Si es sí, fíjense. Entonces vamos a hacer L igual a L más LE, lo vamos sumando. ¿Sí? Si no, cuando sea D, nos saltamos, ¿sí? O no. Y por último, X igual a X más 1, X igual a X más 1. Y cuando superamos a L, que es 5, ¿sí? En X no salimos e imprimimos el resultado. Dice, sin letra D, coma la variable L. Bien. Entonces, como ven, esto es muy sencillito. Y vamos a hacer el C5, que es la guía. Bien. Bien. Y miren, de esa forma podemos hacer un montón de ejercicios.
he visto que en el práctico dice, lea 2 cadenas y una la en una sola, intercalando las letras. Hay harto ejercicio de otro dice, lea una cadena y pues imprima aquellas palabras que tengan 2 vocales juntas. Y así hay un montón de ejercicios de cadena en su práctica. Veamos ahora un algoritmo larguito. El algoritmo de cadena C5, que dice, prepare un algoritmo que lea una cadena con una frase. ¿Sí? ¿Qué es una frase? Una oración, ¿no? Un nombre y apellido. Entonces, que una frase. Y luego imprima cada una de las palabras de dichas frases, donde cada palabra está separada por un espacio en blanco, que vamos a poner una B cortada. ¿Okay? Entonces tenemos pues nuestro apellido paterno, materno y nombre, están ambos separados por un espacio en blanco. ¿Sí? Si ponemos otro ejemplo, Universidad Gabriel René Moreno, universidad es una palabra, y al final tiene un blanco, Gabriel es otra palabra, tiene un blanco, y René es otra palabra, termina en un blanco, y Moreno, la última, ya no tiene blanco, ¿no? Ya se terminó la cadena. Entonces queremos pues imprimir separadamente cada una de las palabras. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Imprimir pues cada palabra. Y me he puesto un ejemplo sencillito, por ejemplo, el clásico que está en las bibliografías, la vaca fea. ¿Sí? ¿Cuántas palabras hay? 3 palabras. ¿Sí? Y la primera palabra y luego hay un espacio, entonces esa es la primera. Empiezo de nuevo, vaca es otra palabra y termina un espacio en blanco. Y fea, se terminó la longitud, ¿no? Se terminó el ciclo, la imprimo fea. Entonces fea en realidad es la última salida. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Hay otros que hacen trampa, ¿no? Le aumentan un blanco a la última palabra, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Para no tener problemas. Bien. Entonces ya tengo mi ejemplo, ya sé qué es lo que voy a hacer. Tengo ahí mi variable cadena que la vamos a llamar FR, a ver, apuntarlo FR acá, este otro lado, FR, ¿sí? Y arriba tengo X para el ciclo. ¿Cuántos son de ahí? 9, ¿no? No, 11. ¿Bien? 1, 2, 3, 4, 5. Esa va a ser pues nuestra longitud. Bien, cuando leamos. Ahora ya que lo entendemos, una segunda lectura para imprimir palabra por palabra. Entonces de salida, ¿qué voy a tener? Un cuadradito para poner la A, otro cuadradito para poner vaca y otro cuadradito para poner fea. ¿Qué vamos a usar? La variable par, que está en verde. Bien. En entrada simplemente voy a leer FR, ¿no? La frase, una frase cualquiera. ¿A cuándo? Al inicio. Voy a leer FR y voy a pues, recuperar la longitud dinámica LL de pues, FR. Bien. ¿Qué valores internos tenemos? Los clásicos, ¿no? En cadena. Si hay en cadena va a haber la longitud de la cadena, ley de FR, ¿no? LE, la letra va a ser igual FR de X, ¿no? Sí. Y luego tengo el ciclo es X de inicio, X en 1, la condición X menor a esa L dinámica,
Y el siguiente, x igual a x más 1, x igual a x más 1, x igual a x más 1. Y cuando nos salimos, imprimimos pues de salida la última palabra que está en deuda, que es par. ¿Sí? Bien. Bien, imprimimos lo último, ¿no? Bien, entonces, y vamos a ver cómo funciona par. ¿Cómo hallamos par? Par lo vamos a empezar en cero, ¿no? Nada. Y nos vamos a preguntar si la letra es distinto de espacio en blanco, que hemos puesto blanquito. Entonces vamos a sumar par igual a par más L. Vamos a ir a sumar, como ya sabemos, como el ejercicio anterior. Pero si no es distinto del blanco, si llega un blanco, entonces ya está lista nuestra palabra y la vamos a imprimir par. Y vamos a inicializar en cero la próxima palabra, par igual a cero, ¿no es así? Comilla, comilla. Entonces, pues, ya lo tenemos, pues, lo tenemos listo. Bien. De arriba, veamos la salida. En la salida tenemos, fíjense, par, lo mismo arriba, acá en la salida, entonces tenemos par nulo, y si L es blanco, entonces sumamos par igual a par más L. Si no, que la flecha cortada, imprimimos par y ponemos par en nulo, y para la próxima par también lo mismo. Y cuando se termine el ciclo, pues imprimimos la última palabra. Tiene que haber siempre un fin, ¿no? O sea, claro, tenemos que considerar. Entonces, por fin del ciclo, imprimimos par, ¿no? Que es la última. Algo tenemos que imprimir al finalizar el ciclo. Bien. Si nos vamos a la siguiente hoja, inicio, pues pasemos a la siguiente hoja. Bien. Pero antes de acá, que larguito eso, ¿cuánto tiempo nos queda ayudante? Bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya estamos con 9 minutos. 9 minutos. A ver, pensemos los algoritmos y el código lo vemos después. Entonces, inicio C5. ¿Ya? ¿Qué variables tenemos? La variable L, que es la longitud dinámica, LE, que es la letra, la variable PAL, la variable X para el ciclo, y FR para leer la cadena. Y acá dice, pues, leer frase no es imprimir la frase, ¿no? Porque no hay nada acá. Sino por teclado vamos a leer la frase corrigiendo eso. ¿Sí? Toca. Si queremos imprimir no hay nada, ¿no? Bien. Y luego, ¿de qué más hay en inicio? Recuperamos pues, la longitud de FR. Entonces, L igual en de FR. Y además, necesitamos empezar de 0 para par igual 0. Y X en 1 para el ciclo. Entremos al ciclo. Y si X es menor a esa longitud L dinámica, el siguiente X igual a X más 1, el siguiente X igual a X más 1, el siguiente X igual a X más 1. ¿Sí? Y veamos ahora qué es lo que hay adentro. Como siempre vamos a recuperar la letra. L es igual a FR de X. ¿Sí? Y acá tenemos la condición para crear. Entonces nos preguntamos si la letra es distinto de D. ¿Sí? Si la letra es distinto de D que no sea D, pues sumamos. Pues par igual a par más LE, como ya sabemos sumar, y luego X igual a X más 1. Pero si no, en vez de por el lado izquierdo, apunta al lado izquierdo acá. Entonces, ¿qué hacemos? Ya la tenemos lista la palabra cuando sea blanco. ¿Sí? Porque las palabras terminan en un espacio blanco, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a imprimir pues la palabra que estamos buscando, par. Listo. Y
una vez impresa par, la ponemos par en cero para, pues, continuar la siguiente palabra, ¿sí? ¿Ok? Bien. Y x igual a x más 1, x igual a x más 1. Y cuando salgamos, imprimimos la última palabra, la salida. ¿Y qué es lo de ahí de salida? Solamente hay par, ¿no? El último par. Bien. ¿Sí? Imprimimos la salida, que es la última par. Por cuando superamos, pues, bien. Ok. Pero ya deben quedar pocos minutos, entonces, pues, vamos a entrar nuevamente, ¿ok? Porque vamos a hacer el código. Entonces, dile a los compañeros que vamos a entrar nuevamente Vuelven a ingresar al mismo link. Al mismo link, ¿ok? Bien. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, si lo escucha. Entonces, vamos a continuar con esto. Muy bien. Entonces, ustedes pudieran probarlo, ¿no? Si no, pues lo prueban con su ayudante. Muy bien. Ahora vamos a ver el código. Porque ya le dijimos nuevamente, recalcando, el, el examen es después de Navidad, ¿no? Porque decía la norma entre Navidad y Año Nuevo, pero ustedes van a estar, pues, festejando todavía, o algunos van a viajar o van a tener problemas. Entonces, como se ha postergado un poco el semestre, y vamos a dar en el nuevo año el segundo parcial. ¿De qué va a ser el segundo parcial? Les repito de nuevo. Va a ser, lo único que hemos dado es algoritmos. Entonces, va a ser de qué cosa, de análisis, ¿sí? El diagrama de flujo y la prueba, igualito que el primer parcial.
Bien, entonces de eso va a ser el segundo parcial, igualito que el primer parcial. ¿Ok? Bien. Y el segundo parcial, que está más o menos por el 15 de enero, digo, el examen final, que más o menos está en el 15 de enero. Espero que podamos hacerlo presencial, porque ahí vamos a hacer casi un ejemplo y vamos a ver si ustedes pueden programar en su celular, ¿no? Ok, los vamos a estar mirando. Espero que ya podamos darlo y no hay ningún problema. Bien, entonces para garantizar que en los primeros días de febrero empieza pues programación 1 para ustedes, porque tienen que aprobar. Espero que estos 23 compañeros que están asistiendo aprueben, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí aprobarán, y que ya el profesor va a suponer que ustedes saben hacer análisis, diseño y implementación, ¿no? ¿Ok? ¿Dónde vamos a hacer ahora? En el celular nomás, ¿no? Cuando tenga programación 1, van a hacer en sus portátiles, allá en la facultad van a hacer ejemplos, ¿no? Entonces, antes hacíamos, pues, también en la facultad, en las máquinas de la facultad, pero no podemos hacer ahora porque muchos de ustedes no tienen, pues, su portátil o no tienen su computador, ¿no? ¿Ok? Bien. Y vamos a hacer en Delphi, ahí van a aprender Delphi en programación 1, sin problema. Si ya saben cómo hacer funcionar esto y cómo probar, les tiene que ir perfectamente bien. Bien, entonces ahora vamos a preparar el programa. Directamente program, pues C5, ¿ok? De variables, ¿qué variables tenemos? Las que tenemos ahí. L la tenemos, L, X, que son las enteras, ¿verdad? ¿Sí? Dos puntos íntegros, punto y coma, y luego las que son, pues, que son FR, nos queda, tal, y LE son tipo string, ¿sí? ¿Okay? Bien, entonces, pues, tenemos que separarlas. Por un lado, los tipos enteros, íntegros, que de los tipos string. Bien, entonces ya tenemos las variables. O a ponerla una por una, L 2 puntos íntegros, 2 puntos íntegros, LE 2 puntos, digo, X 2 puntos íntegros, F 2 LE 2 puntos string, una por una, separadas de punto y coma. Bien, bien, y bien al final, ¿ok? Entonces, con write, empecemos. Vamos a leer write, frase, ¿sí? Con signo de interrogación, punto y coma, ¿no? Eso lo hemos ya teclado. ¿Sí? Luego AL, dice acá L. L es pues la función len de FR, ¿ok? Punto y coma. Y luego PAL, los puntos iguales, hay que empezar en cero. Los puntos igual, comillas, comillas, punto y coma. No nos olvidemos, si nos falta un punto y coma nos da error. Y luego X para el ciclo, X 2 puntos igual, 1 punto y coma. Hasta ahí son los valores iniciales. ¿Ok? Bien. Bien. Fíjense, cuando leemos la frase hay que hallar la longitud, ¿no? Entonces, entremos al ciclo. While X menor o igual a L, do. Y fíjense, en rojo tiene su begin y acá abajo su en punto y coma, ¿sí? Para el while. ¿Qué hay dentro del begin? Hay que buscar la letra LE, 2 puntos iguales, FR, entre corchetes.
acá muchos tienen problemas porque ponen entre paréntesis, entre corchetes, punto y coma. Y luego la condición que está en verde, en punto de diagrama de flujo, if L es distinto de blanco, entre comillas, de blanco, ¿sí? ¿Qué es el blanco? El blanco es comilla, comilla, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, pero no es distinto de blanco, distinto de blanco, ¿sí? Entonces hacemos den, pal, entonces hay que poner un beguillo verde. ¿Y qué hay ahí adentro? Lo hemos puesto en rojo. White, pues, vamos a imprimir la parte. Lo impreso, tenemos el cero, ¿no? Pal, punto igual, comilla, comilla. ¿Sí? Ya le hemos puesto una línea verde. Bien. Después, por último, x igual a x más 1 y n. Y el punto y coma del y. Y por último, el resultado de la salida, que es la última palabra, tiene el n, pal, punto y coma, y n. Ok. Entonces, pues, ya lo tenemos todo esto listo. Véanlo, pruébenlo, ¿sí? Porque ya pronto, a comienzo de año, tenemos el primer parcial. Y no se olviden, pues, no se olviden cómo ustedes han visto en el sistema, cuando pueden ver su sistema, cómo está pues anotado su nombre. Primero el apellido paterno, luego el apellido materno y luego el nombre, y le pedíamos que pongan así, ¿no? Porque muchos cuando nos fijamos, dieron examen, pusieron bien, y cuando lo pasaron a Classroom, lo pusieron el nombre por delante. Entonces veo que varias compañeras, una de ellas, una compañera apellida Anita, otro compañero apellida Juan Carlos. Y que he tenido yo que entrar al sistema y rebuscarlo bien a ver cómo era la cosa, ¿no? Entonces yo a eso lo corrijo a lo último. ¿Sí? Ok. Y cometió ese error, no puede tener 100, va a tener 96, ¿no? Lo vamos a castigar el que cometió ese error. Okay. No puede tener 100 porque les dijo, le encargó al ayudante y ustedes no cumplieron una norma y el ingeniero cumple normas, ¿no? ¿Ok? Bien. Si no alcanzaron los 100, no hay ningún problema, ya va a estar siempre con buena nota. Porque el que ha mirado y ha visto, entonces no tiene problema. Y luego le va a quedar, tiene su práctica. En su práctico le hemos puesto la mayor cantidad de ejercicios posible, 120. Mientras más ejercicios haya, mucho mejor. Y tienen más de un mes para hacerlo, ¿no? Y ese alto tiempo. Ya se lo ha alargado el alto tiempo que tienen para hacer el análisis, el diagrama de flujo, la prueba, hacer el código y meterlo a su celular y luego pues pueden imprimirlo, ¿no? Y eso ya se lo va a cobrar el ayudante. Bien, entonces vamos trabajando que tienen más de un mes para hacer su práctica. ¿Okay? Porque en los últimos los últimos 3 días no van a poder hacer toda esa cantidad de ejercicios. No es posible esto, verlo en 1, 2, 3 días, ¿no? Hay que ir haciendo poco a poco, así es el informático, ¿no? ¿Okay? Además, como somos ingenieros, no podemos mentir, ¿no? Los errores nuestros, como no cumplimos un contrato, nos van a meter presos, ¿no? Por eso, si hablamos mal de informática, una vida se cae, nos echan la economía o política, buscan otro echarle la culpa, ¿no? Y nunca son culpables. Se cayó nomás, a los médicos lo mismo, y los horrores de los médicos se